Buenos días, ingeniera. Buenos días con todos. A mí me toca hablar sobre el problema número 5 de la práctica dirigida número 2. En el enunciado se tiene una distribución de frecuencias de 5 intervalos de clase con amplitud constante. De ella se conoce que h minúscula 1 es igual a 0,10, que es la frecuencia relativa, el h mayúscula 3, que es la frecuencia relativa acumulada, es igual a 0,40, n, el número total, que es 50, h minúscula 2, que es la frecuencia relativa, es 0,10, y f minúscula 4, que es la frecuencia absoluta, que es 20. Asimismo se sabe que la moda de la distribución es 25 y su mediana es 23,75. Reconstruir la tabla de frecuencias, que es lo principal que debemos hacer con los datos mostrados, halle y darle significado. En la letra A de la pregunta es del tercio superior de datos y en la letra B el 15% inferior de datos. Con los datos dados podemos armar nuestra tabla que tenemos de intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Dando nuestros datos arriba en el enunciado, reemplazamos que en el H1 es 0,10 y en el H2 es 0,10, que es la frecuencia relativa. Tenemos de datos que la frecuencia absoluta es 20, frecuencia absoluta 4 es 20. Contamos los espacios. 1, 2, 3, 4 es 20. Frecuencia relativa es 0,10, 1. Y en la frecuencia relativa 2 es 0,10, 0,10. Nos dan de dato que la frecuencia relativa acumulada 3 es 0,40, 0,40. Esta sería. Dando los datos, poniéndonos en la tabla, nos ponemos a convertir y a formar todo. Tenemos número total de 50 para hallar toda la tabla que sigue de lo que es la frecuencia relativa. Damos que 50 por 10 sale 5. El F1, que es la frecuencia absoluta número 1, 5. 50 por 10, 5. El F2, frecuencia absoluta, 2, 5. 50 por 0,20 es 10, que es la frecuencia absoluta, 3, 10. 50 por 0,40 es 20, que eso lo tenemos de datos. Y 50 por 0,20 es 10. Hallando esto, nos pasamos a lo que es la frecuencia relativa, 0,10. Se sabe que la suma nos debe dar 1. Entonces, continuamos. Ya tenemos de dato esto por el enunciado y tenemos de dato también esto por el enunciado. Dale. Ahora nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Copiamos los mismos datos. Y hacemos en una forma de zigzag, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada más un grado menor de la frecuencia absoluta acumulada, que es 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, 20 más 20, 40, 40 más 10, 50. Perfecto. Ahora nos vamos a la frecuencia relativa acumulada. Copiamos los primeros datos. Se sabe que todo esto no debe dar en grados, pero como nuestros datos nos dieron con 2 decimales, lo dejamos así, o también lo podemos convertir en grado rápidamente, que debería ser al 100% del total. Dando esto, ponemos como primera instancia el 0.10, 0.10. Igualito sumamos en zigzag
0.10 más 0.10, 0.20. 0.20 más 0.20, 0.40. 0.40 más 0.40, 0.80 y como resultado el 100%. Está todo correcto. Me piden que halle y dar el significado del tercio superior de datos. Me dan de datos el enunciado que la moda de la distribución es 25. Y estamos poniendo la moda de la distribución, que es una representada como una M mayúscula, una D minúscula, 25. Y su mediana de 23,75. Me piden hallar esas dos, el tercio superior de datos. Aplicamos esta fórmula y nos sale 26,4. Y nos piden hallar el 15% inferior de datos aplicando la misma fórmula, pero con el 15% inferior de datos. Y nos sale 18,75. Ese sería el resultado de la pregunta número 5, dándolo como ejemplo la profesora en clase y ejecutándolo de manera correcta. Eso sería todo. Muchas gracias y gracias por su atención.